En la vibrante Ciudad de México, la luz del día entraba por las ventanas de un lujoso edificio de oficinas, donde Alejandro, un millonario y exitoso empresario, se encontraba atrapado en una tensa reunión con sus socios. Las paredes estaban adornadas con cuadros modernos, reflejando el gusto refinado de Alejandro, pero en el fondo, apenas notaba el arte que lo rodeaba. El ambiente estaba cargado de tensión, y las voces de sus socios resonaban en sus oídos como un zumbido constante. Necesitamos expandirnos al mercado europeo, insistió Carlos, uno de los socios, ajustando sus gafas con una expresión determinada. Si no actuamos ahora, perderemos la oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo, respondió Mariana, otra socia, con una mirada preocupada. Pero necesitamos asegurarnos de que tengamos un plan sólido. No podemos arriesgar lo que ya hemos logrado. Alejandro solo asentía, los ojos perdidos en sus pensamientos. En ese momento, su mente estaba lejos, pensando en su padre, don Fernando, quien estaba en casa, solo. La imagen de su padre, un exartista que ahora pasaba los días en una silla de ruedas, lo incomodaba. Lo visitaré más tarde, murmuró para sí mismo, pero la promesa hablaba más de sus anhelos que de una intención real. Mientras tanto, en su casa, don Fernando observaba las paredes silenciosas que antes estaban llenas de arte y música. La luz suave del atardecer iluminaba las fotos enmarcadas que contaban su historia, desde los días de gloria como pintor hasta la soledad que lo acosaba en los últimos años. Se sentía como un cuadro polvoriento, olvidado en una galería. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, la nueva enfermera que Alejandro había contratado. Al abrir la puerta, don Fernando fue recibido por una sonrisa cálida que parecía traer un poco de luz a su vida gris. Buenas tardes, señor Fernando. ¿Cómo se siente hoy?, preguntó Lucía, con un entusiasmo genuino. Ah, solo un día común, respondió él, intentando ocultar su melancolía. Pero siempre es bueno ver un rostro nuevo por aquí. Lucía entró, mirando a su alrededor. Tiene una colección increíble de arte. Estas pinturas deben tener muchas historias que contar, comentó, admirando los cuadros que aún adornaban las paredes. ¿Cuál de ellas es su favorita? Don Fernando dudó, sus ojos perdiéndose en una pintura de un paisaje vibrante que había creado años atrás. Esa, dijo él, con un suspiro distante. Era un momento en que me sentía vivo. Entonces hablemos de ella, sugirió Lucía, sentándose a su lado. ¿Qué la inspiró? Mientras Lucía intentaba romper la barrera del silencio, don Fernando comenzó a contar la historia detrás de la pintura. Hablaba lentamente, reviviendo las memorias que estaban adormecidas en su mente. La conversación fluyó y, por un breve momento, olvidó la soledad que lo acompañaba. Mientras tanto, Alejandro, en su elegante sala de reuniones, miró su celular y vio un mensaje de su madre recordándole el cumpleaños de don Fernando. El peso de la culpa comenzó a acumularse en su pecho. Prometo que lo visitaré hoy, murmuró, pero la reunión estaba lejos de terminar. Disculpen, chicos, necesitamos enfocarnos en las metas para el próximo trimestre, dijo, tratando de concentrarse, pero su corazón estaba dividido. Las horas se arrastraban, y en la sala de reuniones, Alejandro se sentía cada vez más distante de su padre. Quería estar con él, escuchar sus historias, ver la luz en sus ojos al hablar de su arte. Pero, a medida que la presión de los negocios aumentaba, esa conexión parecía cada vez más un recuerdo distante. Pensó en don Fernando, en su soledad, y en cómo él mismo se había alejado, inmerso en su propia vida. Necesitamos un plan de acción para el final del día, insistió Carlos, pero Alejandro solo asentía, su mente vagando lejos, en una lucha interna entre sus obligaciones y el amor por su padre. La promesa de una visita se convertía en un eco en su mente, pero la realidad de su trabajo lo aprisionaba. Lucía entró al apartamento de don Fernando, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Era su primer día de trabajo y, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el ambiente estaba cargado de memorias. Las paredes, que alguna vez fueron adornadas con obras de arte, ahora estaban casi desnudas, reflejando la soledad del exartista que allí vivía.
El olor a pintura y madera envejecida flotaba en el aire, evocando la esencia de una vida dedicada al arte. Al ver a don Fernando sentado en su silla de ruedas, con una mirada distante fija en la ventana, sonrió y dijo: «Buenos días, señor don Fernando. Soy Lucía, la enfermera que va a cuidar de usted. Estoy aquí para ayudarlo». El viejo artista giró lentamente la cabeza, mirándola con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. Sus ojos, que alguna vez fueron brillantes y llenos de vida, ahora estaban opacos, reflejando la tristeza de años de inactividad. Respondió con un murmullo casi inaudible: «Buenos días». Lucía no se dejó desanimar. Se acercó y, en un gesto gentil, tocó su mano. Era un toque suave, pero que llevaba una energía revitalizante. «¿Le gusta pintar?», preguntó, tratando de crear una conexión. «Me gustaba», respondió don Fernando, su voz temblorosa. «Pero ya no tengo fuerzas». «¿Y si le dijera que podemos intentarlo? No tiene que ser nada grandioso, solo un pequeño boceto». «¿Qué le parece?», propuso Lucía, llena de entusiasmo. Él la miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. La idea de volver a tocar los pinceles parecía tan lejana, pero al mismo tiempo, había algo en su voz que lo animaba a soñar. «Puede ser», murmuró él, titubeante. Con eso, Lucía se dirigió a la pequeña estantería que aún guardaba algunas pinturas y pinceles polvorientos. Con cuidado, los retiró y se los mostró a don Fernando, como si estuviera revelando un tesoro olvidado. «Mire, aún tenemos todo aquí», dijo ella, con un brillo en los ojos. «Vamos a redescubrir esto juntos». A lo largo de las semanas que siguieron, Lucía y don Fernando establecieron una rutina. La enfermera se había convertido en más que una cuidadora, era una amiga, alguien que lo animaba a recordar su antigua pasión. Durante las sesiones de pintura, Lucía frecuentemente hacía preguntas sobre sus obras pasadas, y don Fernando, poco a poco, comenzaba a abrir su corazón. «¿Recuerda aquella exposición en París?», preguntó Lucía un día, mientras él intentaba mezclar algunos colores. Don Fernando sonrió, con los ojos brillando por el recuerdo. «Sí, fue una de las mejores noches de mi vida. Mis obras estaban allí, y yo me sentía vivo». «Vamos a hacer eso de nuevo», dijo Lucía, con una sonrisa alentadora. «Todavía tiene mucho que ofrecer al mundo». En una tarde soleada, mientras Lucía organizaba las pinturas, don Fernando pidió mostrar algo especial. Sacó un sobre amarillento de un cajón y, con manos temblorosas, lo abrió. «Esta es una carta que escribí hace muchos años», dijo él, con un tono nostálgico. «Nunca la envié. Era para una mujer a la que amé mucho». Lucía se acercó, intrigada. «¿Puedo leerla?», preguntó, con respeto. Él dudó, pero finalmente asintió. Lucía leyó las palabras cargadas de emoción, y la voz de él resonaba en su mente: «Querida Clara, si pudiera decirte cuánto iluminas mis días». Mientras Lucía leía, don Fernando comenzó a compartir historias sobre Clara, su musa y gran amor. La conexión entre ellos se volvía cada vez más profunda, y Lucía sentía que no solo estaba ayudando a un hombre, sino también rescatando a un artista que se había perdido. Sin embargo, una noche, mientras Alejandro regresaba a casa, escuchó risas provenientes de la sala. Intrigado, dudó en abrir la puerta. La escena que encontró lo sorprendió. Lucía y don Fernando estaban bailando, un momento de pura alegría que amenazaba con desestabilizar su percepción de la vida. Se sintió invadido por un torbellino de emociones, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Esa conexión especial entre Lucía y su padre comenzó a despertar en él un sentimiento de culpa y arrepentimiento por su ausencia. Se cuestionaba si la alegría de don Fernando podría ser la clave para revertir el tiempo perdido entre ellos. La presencia de Lucía, con su calidez y dedicación, parecía haber traído un nuevo significado a la vida de don Fernando. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, su voz revelando una mezcla de preocupación y curiosidad. Lucía, dándose cuenta de la tensión en el aire, sonrió tímidamente.
Solo estábamos divirtiéndonos un poco, señor Alejandro. Es increíble cómo el arte y la música pueden traer alegría. Don Fernando, con un brillo en los ojos, respondió, ella me hizo recordar lo que es vivir, hijo mío. Y quiero vivir más. Alejandro dudó en la puerta de la sala, debatiéndose entre la curiosidad y el temor de lo que podría encontrar. La suave luz de la lámpara iluminaba la escena de manera acogedora, revelando a Lucía y don Fernando como si estuvieran en un mundo aparte, donde risas y música se entrelazaban en un momento de pura alegría. Lucía, con una sonrisa encantadora, estaba bailando lentamente al son de una canción antigua que sonaba en un radio olvidado. Los ojos de don Fernando brillaban con una alegría que Alejandro no había visto en años, y por un breve instante, se permitió admirar la escena. «Mira, papá, así es como se hace», exclamó Lucía, riendo mientras acercaba a don Fernando, guiando sus movimientos con una ligereza que solo ella podía lograr. «Tienes que sentir la música, no solo escucharla». Don Fernando, a pesar de sus limitaciones, sonrió con un brillo en los ojos. «Ah, mi querida Lucía, traes la vida de vuelta a este viejo corazón. Solía bailar así, en tiempos más felices». El corazón de Alejandro se apretó. Siempre supo que la conexión entre ellos era especial, pero verlos juntos, tan felices, lo hizo cuestionar su propia ausencia en la vida de su padre. Recordó las noches en que prefirió trabajar en lugar de pasar tiempo con don Fernando, de su inercia al no percibir cuánto su padre lo necesitaba. «Perdón por interrumpir», dijo Alejandro finalmente, su voz más dura de lo que pretendía. Entró en la sala, tratando de ocultar el torbellino de emociones que se formaba dentro de él. «¿Qué está pasando aquí?» Lucía se giró rápidamente, y la sonrisa en su rostro se desvaneció por un momento. Alejandro. Solo estaba, ayudando a su padre a divertirse un poco. ¿Divertirse? ¿Así es como llamas a esto? La frustración de Alejandro era palpable, pero intentaba controlarse. «Estoy tratando de organizar su vida, y tú solo estás, bailando». Don Fernando, sin embargo, no se dejó abatir. «Alejandro, no entiendes. Lucía es como un rayo de sol en este lugar. Me ayuda a recordar quién soy, no solo lo que me he convertido». Miró a Lucía, con gratitud en los ojos. «Ella me hace sentir vivo de nuevo». La tensión en la sala era casi palpable. Alejandro sintió una ola de arrepentimiento y celos mezclándose. «Yo, solo quiero lo mejor para él», murmuró, su voz más suave. «No quiero que se sienta solo». «Entonces empieza a venir más seguido, hijo mío», respondió don Fernando, su tono firme. «Necesitas entender que la vida no es solo trabajo. Se trata de conexión, amor y el arte que perdura para siempre». Lucía, percibiendo la necesidad de suavizar la situación, intervino: «Alejandro, tu padre solo quiere que estés presente. El arte, la música, el baile, todo esto es parte de la vida. Y él te necesita aquí, tanto como me necesita a mí». Alejandro respiró hondo, intentando procesar todo. Se dio cuenta de que Lucía tenía razón. Estuvo tan distraído con sus responsabilidades que olvidó lo que realmente importaba. La alegría de don Fernando era algo que había descuidado durante demasiado tiempo. No sabía que se estaba divirtiendo tanto, admitió Alejandro, su voz ahora más suave, casi vulnerable. «Perdón por no estar aquí». Don Fernando sonrió de nuevo, una sonrisa llena de comprensión. «Es hora de cambiar eso, Alejandro. Haremos esto juntos». La atmósfera cambió, y Lucía, sintiendo que la tensión se disipaba, sonrió aliviada. «¿Qué tal si bailamos todos juntos? Sería una excelente manera de romper el hielo». Alejandro dudó, pero al mirar a su padre y luego a Lucía, se dio cuenta de que sí podría permitirse ser parte de esa felicidad. «Está bien», finalmente concordó, extendiendo la mano hacia Lucía. «Vamos a bailar». Y así, en esa sala que antes parecía tan silenciosa, las risas volvieron a resonar, y la música llenó el espacio. Alejandro, Lucía y don Fernando bailaron juntos, como una familia.
La conexión entre ellos se fortaleció, y Alejandro se dio cuenta de que tal vez la verdadera riqueza no estaba en sus negocios, sino en el amor y las relaciones que comenzaba a valorar nuevamente. Alejandro sentía un peso en el pecho mientras se acercaba a la casa de su padre. Tras el inesperado momento de alegría que había presenciado entre Lucía y don Fernando, ya no podía ignorar la distancia que había puesto entre él y su padre. La vida ajetreada y las obligaciones profesionales lo habían alejado, pero ahora, una voz interna lo animaba a cambiar. Al abrir la puerta, el aroma familiar de café fresco y la suave luz de la tarde invadieron sus sentidos. Don Fernando estaba en la sala, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. «Hola, papá», dijo Alejandro, tratando de sonar despreocupado, pero la debilidad en su voz no pasó desapercibida. Don Fernando se giró lentamente, una sonrisa tímida formándose en sus labios. «Alejandro. Qué bueno que viniste». «Yo, pensé que sería bueno pasar un tiempo juntos», respondió, dudoso. «Me encantaría eso. Lucía estuvo aquí más temprano, y estábamos hablando sobre tus pinturas», comentó don Fernando, su voz cargada de nostalgia. «Ella es una gran compañía». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Aunque estaba feliz de ver a su padre animado, no pudo evitar sentir una mezcla de celos y arrepentimiento. «Sí, parece ser una buena enfermera», dijo, tratando de mantener la conversación ligera. «No es solo una enfermera, hijo mío. Ella trae vida a este lugar. Deberías verla con los colores que trajo para mí», respondió don Fernando, sus ojos brillando con emoción. La conversación fluyó, y Alejandro se dio cuenta de que el tiempo perdido no podría recuperarse, pero aún había espacio para el cambio. «Quiero ayudarte a retomar tus pinturas, papá. Siempre has sido un artista increíble». Don Fernando sonrió, pero la tristeza acechaba en sus ojos. «A veces siento que los colores se han ido de mí, Alejandro. No sé si todavía soy capaz». «Solo necesitas a alguien que crea en ti», dijo Alejandro, mirándolo fijamente. «Y yo quiero ser esa persona». En los días siguientes, Alejandro comenzó a visitar la casa con más frecuencia. Notaba la transformación que Lucía traía a la vida de don Fernando. Ambos desarrollaron una rutina en la que Lucía estimulaba al padre a recordar sus antiguas obras. Era un proceso delicado, pero cada recuerdo traía un nuevo color a la vida de don Fernando. Las tardes se llenaban de risas e historias que, aunque cubiertas de polvo por el tiempo, aún brillaban con intensidad. Cierta tarde, mientras don Fernando se preparaba para mostrarle a Lucía una pintura que no había terminado, Alejandro los observó desde la puerta de la sala. El padre hablaba con entusiasmo, gesticulando como si estuviera nuevamente en una galería, y Lucía escuchaba atentamente, sus ojos llenos de admiración. «¿Te acuerdas de esta obra, papá?», preguntó Lucía, sosteniendo un lienzo en blanco, como si fuera un portal al pasado. «Claro. Era una tarde soleada en Cuernavaca. Recuerdo el olor de las flores y el canto de los pájaros», respondió don Fernando, su voz vibrante. «Nunca logré capturar esa luz». Alejandro no pudo evitar sonreír. La felicidad de su padre era palpable, y se dio cuenta de que Lucía tenía un papel fundamental en esa renovación. Sin querer interrumpir, decidió acercarse y, con un tono más serio, dijo: «Estoy aquí para ayudar, si lo necesitas». Don Fernando se volvió hacia su hijo, con un brillo de esperanza en sus ojos. «Creo que necesitamos un poco de ayuda para organizar una exposición. Es un sueño que dejé de lado por mucho tiempo». «¿Una exposición?», preguntó Alejandro. «¿Todavía piensas en eso?». «Claro. El arte es mi vida, Alejandro. Y me gustaría que tú también te involucraras. Sería una manera de reconectarme con lo que perdí», respondió don Fernando, su voz llena de emoción. La idea de una exposición encendió una llama dentro de Alejandro, pero el miedo a fracasar y la presión de sus socios aún estaban presentes. «Podemos hacerlo, papá. Prometo que te ayudaré en lo que necesites», dijo, sintiendo un renovado propósito. Y así, la conexión entre don Fernando y Lucía se profundizó,
con ella guiando al padre en cada paso del camino, trayendo a la luz no solo sus pinturas, sino también los sueños olvidados. Alejandro, por su parte, observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de admiración y celos, mientras la vida de su padre florecía nuevamente. La presencia de Lucía se volvía cada vez más esencial, no solo para don Fernando, sino también para Alejandro, quien comenzaba a entender que la verdadera felicidad no residía solo en logros financieros, sino en las relaciones que cultivamos y en las memorias que creamos. Lucía estaba emocionada al planear la visita a la Galería de Arte. La idea de llevar a don Fernando a ver sus obras expuestas era una oportunidad que no quería perder. Al llegar a la casa de don Fernando, lo encontró en su silla de ruedas, mirando las antiguas pinturas que adornaban las paredes. La mirada nostálgica en su rostro la hizo sonreír. Don Fernando, hoy es un día especial, dijo Lucía, con un brillo en los ojos. Vamos a la galería. Tus obras están allí, y quiero que las veas. Tienes que sentir la alegría de ser reconocido como el artista que siempre fuiste. Don Fernando dudó, una sombra de inseguridad cruzando su semblante. ¿Crees que todavía soy relevante, Lucía? Tanto tiempo alejado del arte, ¿y qué dirán los demás? ¿Relevante? Eres una leyenda, don Fernando, exclamó Lucía, su pasión por el arte transparentándose en su voz. La gente necesita conocer tu historia, y tus obras tienen un poder que puede tocar el corazón de muchos. Vamos a hacerlo juntos. Con una sonrisa tímida, don Fernando accedió. Si tú crees que debo, entonces vamos. Alejandro, que estaba en una reunión en su oficina, decidió interrumpir su día y unirse a ellos. Aún luchaba con sus obligaciones profesionales, pero la idea de ver a su padre animarse lo atrajo. Cuando llegó a la galería, el ambiente estaba lleno de personas. Amigos y socios de Alejandro circulaban, comentando sobre la importancia de la exposición. Mira quién llegó, exclamó uno de los socios, Ricardo, al ver a Alejandro. ¿Finalmente decidiste darnos atención, o solo estás aquí para asegurarte de que tus negocios no se queden de lado? Estoy aquí por razones personales, Ricardo, respondió Alejandro, tratando de mantener la compostura mientras su mente divagaba hacia lo que realmente importaba. Luego avistó a Lucía y don Fernando, rodeados de admiradores. La sonrisa en el rostro de su padre era contagiosa, y la alegría que emanaba de él era palpable. Esto es increíble, ¿no?, murmuró Alejandro para sí mismo, mientras observaba a Lucía explicar la historia detrás de una de las pinturas. Sintió su corazón apretarse al darse cuenta de cómo ella lograba hacer resaltar la esencia de su padre, la alegría que había perdido a lo largo de los años. ¿Quién es esa?, preguntó Ricardo, notando la mirada de Alejandro. ¿Una nueva enfermera? Parece estar muy cercana a tu padre. Ella es Lucía, la enfermera que cuida de mi padre, respondió Alejandro, tratando de ocultar un misto de admiración y celos que crecía dentro de él. Ha sido de gran ayuda. ¿Una ayuda? Parece que es más que eso. Mira cómo se están divirtiendo. ¿No crees que deberías pasar más tiempo con ellos?, provocó Ricardo, con una sonrisa maliciosa en los labios. Sé que necesito, admitió Alejandro, mirando de nuevo la escena frente a él. Pero ¿sabes lo complicado que es el trabajo? Complicado o no, no podemos dejar la felicidad de lado, Alejandro. Solo tienes un padre, y parece que se está divirtiendo mucho más sin ti aquí. Alejandro no respondió, observando a Lucía y don Fernando mientras reían y se intercambiaban palabras. El ambiente a su alrededor parecía desvanecerse, y todo lo que importaba era la conexión que se formaba entre ellos. Nunca había visto a su padre tan vivo, tan presente. Lucía entonces se dio la vuelta, notando la presencia de Alejandro. Con una sonrisa cálida, le hizo un gesto. Alejandro. ¿Viniste? Ven a ver esto. Don Fernando miró a su hijo, sus ojos brillando. Alejandro, tienes que ver cómo Lucía habla de mis obras. Ella realmente entiende lo que quería expresar. Con una sonrisa, Alejandro se acercó y se unió a ellos. Es bueno verte tan feliz, papá.
Y estoy aquí para apoyarte, sin importar lo que eso signifique. Eso es lo que importa, hijo mío, respondió don Fernando, con una expresión de gratitud en su rostro. Mientras Lucía continuaba explicando la historia detrás de otra pintura, Alejandro se dio cuenta de que su perspectiva sobre lo que realmente importaba estaba comenzando a cambiar. Quería más momentos como ese, más risas y menos reuniones aburridas. Y, mientras observaba la interacción entre Lucía y su padre, se dio cuenta de que tal vez la verdadera felicidad residía en los momentos simples y no solo en las conquistas financieras. Alejandro estaba sentado en un sillón de cuero oscuro en la sala, observando a Lucía y don Fernando juntos. Una sensación de inquietud crecía dentro de él. Se había distanciado tanto de la vida de su padre, y ahora, al ver la alegría que Lucía traía a su mundo, se sentía culpable. La suave luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando sus rostros mientras conversaban y reían. Lucía estaba contando una historia sobre uno de los cuadros favoritos de don Fernando, y el brillo en los ojos del viejo artista era innegable. ¿Recuerdas el día en que pintamos aquel atardecer?, preguntó Lucía, provocando una sonrisa nostálgica en el rostro de don Fernando. ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió él, con la voz temblando de emoción. Fue en aquella pequeña playa, con las olas rompiendo suavemente. Tenía tanta esperanza en aquel entonces, miró a Lucía, sus ojos brillando. Tú trajiste de vuelta esa esperanza, querida. Alejandro sintió que su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. Recordó cuántas veces había dejado a su padre solo, sumido en sus obligaciones laborales, mientras el hombre que lo había criado luchaba contra la soledad. Se levantó y se acercó, intentando unirse a la conversación. Perdón por interrumpir, pero, ¿qué fue lo que pintaste ese día? Lucía se volvió hacia Alejandro, con una sonrisa acogedora. Él pintó una de las cosas más bellas que he visto. Era como si el cielo estuviera conversando con el mar. Yo solo sostenía los colores, mientras él creaba magia. Quiero verlo, dijo Alejandro, curioso. ¿Tienes esa pintura guardada, papá? Don Fernando dudó, su expresión volviéndose un poco más seria. Desafortunadamente, la pintura se perdió, al igual que muchos de mis sueños. Pero los recuerdos permanecen. Miró a Lucía, que tomó su mano con ternura. Tal vez podamos crear nuevos recuerdos juntos, sugirió Lucía, su voz suave como un susurro. Me encantaría ayudarte a recuperar tu pasión por el arte. ¿Qué te parece si organizamos una nueva exposición? Aún tienes tanto que ofrecer, don Fernando. Alejandro observó el intercambio entre ellos, sintiendo la conexión que se establecía. Quería abrirse, compartir sus propias inseguridades, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. En lugar de eso, se volvió hacia Lucía y dijo, ¿realmente crees que él todavía puede exponer sus obras? Por supuesto, respondió Lucía, su determinación evidente. El arte de don Fernando es atemporal. Tiene un talento increíble, y el mundo merece verlo nuevamente. Don Fernando sonrió, pero Alejandro notó una sombra de duda en su mirada. No sé, Lucía. La vida me enseñó que los sueños pueden desvanecerse, pero aún estás aquí, insistió Lucía, su mirada firme. El arte es una forma de expresión que nunca muere. Podemos trabajar juntos. Podemos hacer algo hermoso. Alejandro sintió un impulso de esperanza, pero también una ola de inseguridad. Pensó en las presiones del trabajo, en las demandas que lo rodeaban. ¿Y si fallo en ayudarte? ¿Y si eso no es suficiente? No necesitas cargar con ese peso solo, dijo Lucía con calma, mirándolo directamente a los ojos. Estamos todos juntos en esto. Lo que importa es el amor y el apoyo que podemos ofrecer unos a otros. Alejandro respiró hondo, sintiendo las emociones aflorar. Se estaba abriendo a Lucía, compartiendo sus fragilidades. A veces, siento que no soy el hijo que mi padre merece. Estoy tan atrapado en el trabajo que he dejado de lado lo que realmente importa. Es normal sentirse así, respondió Lucía, su voz suave como un bálsamo. Todos enfrentamos desafíos. Lo importante es reconocer esos sentimientos y tratar de cambiar.
Ya has dado un paso importante solo por estar aquí ahora. Don Fernando, que había estado escuchando atentamente, intervino: Alejandro, hijo mío, nunca quise que te sintieras así. La vida está llena de giros. Lo que necesitas entender es que el amor familiar es incondicional. Solo quiero verte feliz. Las palabras de su padre tocaron profundamente a Alejandro. Recordó todos los momentos en que había priorizado el trabajo sobre la familia. La presencia de Lucía, con su calidez y compasión, parecía iluminar el camino que debía seguir. Quiero ser el hijo que tú mereces, papá, confesó finalmente, con la voz entrecortada. Y yo quiero ser parte de tu vida, completó Lucía, con una sonrisa gentil en los labios. Juntos encontraremos un camino que traiga felicidad a todos nosotros. La atmósfera en la sala estaba cargada de emoción, y Alejandro sintió que, tal vez, la vida no se tratara solo de conquistas materiales, sino de las relaciones que cultivamos. La presencia de Lucía y el amor de su padre estaban allí, listos para guiarlo en una nueva dirección. Mientras la suave luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala, Lucía y don Fernando estaban inmersos en un momento de pura creatividad. La mesa, cubierta de pinturas vibrantes y pinceles de diversos tamaños, se había convertido en un santuario de arte. Lucía, con una sonrisa cálida, ayudaba a don Fernando a mezclar los colores en su paleta. Mira, don Fernando, ve cómo esta mezcla de azul y amarillo crea un verde tan bonito, exclamó Lucía, sus ojos brillando de entusiasmo. Siempre has tenido un don para esto, Lucía, respondió él, su voz cargada de emoción. El arte tiene el poder de transportarnos a lugares donde el dolor y la soledad no existen. Con un gesto delicado, Lucía tomó una paleta antigua de don Fernando, cubierta de manchas secas de pintura. Esta paleta parece tener tantas historias que contar. La levantó, admirando los tonos que habían sido mezclados en momentos de inspiración. Don Fernando miró la paleta con nostalgia. Esta paleta me acompañó en muchos de mis mejores momentos. Era en su compañía que me sentía verdaderamente vivo. Suspiró, perdido en recuerdos de su juventud. Me trae de vuelta la memoria de un tiempo en que el arte era todo lo que tenía. Entonces, vamos a devolverle la vida a esta paleta, pintemos algo juntos, sugirió Lucía, llena de un fervor contagioso. Él sonrió, sus ojos brillando con la idea. ¿Realmente crees que aún tengo lo que se necesita? Claro que sí. El arte nunca deja de existir dentro de nosotros. A veces, solo necesitamos a alguien que nos lo recuerde, animó Lucía, con una voz suave y llena de empatía. Mientras tanto, Alejandro, que había llegado a casa tras un largo día de reuniones, notó que el silencio habitual había sido interrumpido por risas y conversaciones. Curioso, siguió el sonido hasta la sala, donde la escena que encontró lo dejó paralizado. Lucía y don Fernando estaban allí, juntos, inmersos en la pintura, como si el mundo exterior no existiera. Hola, papá, dijo Alejandro, intentando mantener la voz neutra, aunque el tono de sorpresa era evidente. ¿Qué está pasando aquí? Don Fernando se giró, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Alejandro, mira quién vino a visitarme. Lucía me estaba ayudando a redescubrir la pintura. Parece que realmente te estás divirtiendo, comentó Alejandro, forzando una sonrisa mientras observaba la conexión que se había formado entre ellos. Un torbellino de celos y admiración lo invadió. Fue una gran idea. Deberías intentarlo también, Alejandro, dijo Lucía, con un brillo en los ojos. El arte es una forma de expresar sentimientos. Todos tenemos algo que decir. Alejandro movió la cabeza, un poco dudoso. No lo sé. No soy exactamente un artista. Eso no importa, insistió Lucía. El arte no tiene que ser perfecto. Tiene que ser verdadero. Don Fernando intervino, con un tono de aliento. Hijo mío, la vida es como un lienzo en blanco. A veces, hay que tener el valor de hacer la primera pincelada. Alejandro miró a su padre, que antes se había mostrado tan distante y ahora parecía revitalizado, y algo dentro de él comenzó a cambiar.
Quizás debería intentarlo, dijo, más para sí mismo que para los demás. Genial. Entonces, toma un pincel, exclamó Lucía, llena de energía. Vamos a crear juntos. Mientras Alejandro dudaba, observando las pinturas brillantes, Lucía y don Fernando se prepararon para pintar. La atmósfera estaba cargada de expectativas y un nuevo tipo de conexión. Lucía, dándose cuenta de que esta podría ser una oportunidad para unir a la familia, tuvo una idea. Don Fernando, ¿qué tal si hacemos una exposición de tus obras? Podría ser una forma de mostrarle al mundo de lo que todavía eres capaz, sugirió con entusiasmo. Los ojos de don Fernando brillaron. ¿Realmente crees que aún tengo algo que ofrecer? Por supuesto. Y puedo ayudar, afirmó Lucía, llena de determinación. No estás solo en esto. Podemos hacerlo juntos. Alejandro, escuchando la conversación, comenzó a percibir que la conexión que Lucía tenía con su padre era algo que él mismo deseaba cultivar. Sí, papá. Vamos a hacerlo. Quiero ayudarte a cumplir este sueño, dijo, sintiendo una ola de emoción. Don Fernando sonrió, sintiéndose revitalizado y apoyado. Entonces está decidido, vamos a traer de vuelta el arte a mi vida. La sala, que antes era solo un espacio vacío, ahora pulsaba con la promesa de un futuro vibrante, donde el arte, la familia y la esperanza se entrelazaban de manera inesperada. La exposición de arte que celebraría la carrera de don Fernando estaba marcada para el día siguiente, y toda la ciudad esperaba ansiosamente. Lucía y don Fernando trabajaban juntos, inmersos en preparativos que calentaban el corazón de ambos. En el estudio, las paredes estaban adornadas con las obras vibrantes del exartista, que, por tanto tiempo, habían estado guardadas en un rincón olvidado de la casa. El olor de la pintura fresca flotaba en el aire, mientras Lucía organizaba las telas y ajustaba los detalles finales. Mira, don Fernando, esta obra es la que más me gusta, transmite tanta emoción, dijo Lucía, sosteniendo una tela que representaba un atardecer radiante, con colores que danzaban como llamas. Ah, querida, esta fue inspirada en un amor perdido. Cada pincelada lleva una historia, respondió don Fernando, con un brillo en los ojos. Estaba reviviendo su pasión por el arte, y eso lo hacía sentir vivo nuevamente. Alejandro, aún atrapado en sus responsabilidades empresariales, intentaba equilibrar su presencia en casa con las demandas del trabajo. Entraba y salía de la sala, revisando correos electrónicos en su celular, pero siempre lanzando miradas atentas a Lucía y su padre. La alegría que irradiaba el dúo lo hacía cuestionar sus prioridades. Puedes unirte a nosotros, Alejandro. El arte no se trata solo de crear, sino de conectar, llamó Lucía, percibiendo la hesitación del empresario. Yo, solo necesito terminar algunas cosas, respondió Alejandro, pero su voz traicionaba una punzada de arrepentimiento. Deseaba estar allí, compartir ese momento, pero la presión de los negocios lo mantenía atado. La víspera de la exposición, mientras todos se preparaban para la gran noche, ocurrió un accidente inesperado. Don Fernando, emocionado al intentar ajustar una tela en un soporte, perdió el equilibrio y cayó, lastimándose levemente la pierna. El ruido resonó en la casa, y el corazón de Lucía se disparó. Don Fernando, gritó, corriendo hacia él. ¿Estás bien? Solo un pequeño tropiezo, querida, no te preocupes, respondió don Fernando, tratando de restarle importancia al dolor con una sonrisa, aunque su rostro mostraba una sombra de preocupación. Cuando Alejandro llegó a casa, el escenario era de caos. Lucía estaba agachada al lado de su padre, examinando la herida mientras él intentaba levantarse. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro, con la voz tensa. Se cayó mientras intentaba arreglar la tela, explicó Lucía, manteniendo la calma. Nada grave, solo un rasguño, pero es mejor llevarlo al hospital para asegurarnos. Puedo ir con ustedes, ofreció Alejandro, sintiéndose culpable por su ausencia y por la inseguridad que ahora permeaba el ambiente. No, necesitas ocuparte de los preparativos de la exposición. Yo iré con él, dijo Lucía, decidida. Él necesita a alguien que lo conozca.
¿Y si ocurre algo?, cuestionó Alejandro, la preocupación transpareciendo en su tono. Estarás aquí si necesitas algo, respondió Lucía con firmeza, mientras ayudaba a don Fernando a levantarse. Vamos, amigo artista. Un poco de cuidado y estarás de vuelta al trabajo en poco tiempo. En el hospital, la atmósfera era tensa, pero Lucía logró aliviar la situación. Mientras esperaban, sostuvo la mano de don Fernando, consolándolo. Eres fuerte. Solo es un rasguño, y pronto estarás de regreso creando tus maravillas. Gracias, Lucía. Eres como una luz en mis sombras, dijo don Fernando, con gratitud. Miró a Alejandro, que estaba en un rincón, observando la interacción con un torbellino de admiración y aprensión. Alejandro se dio cuenta de que la presencia de Lucía era fundamental para la recuperación emocional de su padre. Sintió un impulso de acercarse, de compartir ese momento de vulnerabilidad, pero dudó, aún luchando con sus propias inseguridades. Debería haber estado aquí, murmuró Alejandro, casi para sí mismo. No sirve de nada culparte, Alejandro, dijo Lucía, mirándolo a los ojos. Lo importante es que aún tienen tiempo. La vida está hecha de momentos, y es en esos momentos donde pueden reencontrarse. Esas palabras resonaron en la mente de Alejandro, haciéndolo reflexionar sobre lo que realmente importaba. Quería ser parte de la vida de don Fernando, no solo un espectador. Y mientras la noche avanzaba en el hospital, decidió que era hora de hacer los cambios necesarios, no solo por su padre, sino también por él mismo. Mientras don Fernando se recuperaba en el hospital, Alejandro se encontró atrapado en una tormenta de pensamientos. Sentado en una silla al lado de la cama de su padre, observaba los monitores que emitían suaves pitidos, un recordatorio de la fragilidad de la vida. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el rostro de don Fernando, que parecía más sereno, casi en paz. Alejandro respiró profundo, tratando de organizar sus emociones. No sé cómo llegué a este punto, padre, murmuró Alejandro, con la voz entrecortada. He estado tan ocupado, tan enfocado en hacer dinero, que olvidé lo que realmente importa. Don Fernando, aunque aún débil, abrió los ojos y miró a su hijo. Alejandro, hijo mío, ¿qué vale más, un cuadro colgado en la pared o los recuerdos que creamos juntos? El tiempo es precioso, y no podemos dejar que se nos escape entre los dedos. Alejandro asintió, sintiendo una ola de arrepentimiento recorrer su cuerpo. Las palabras de su padre resonaban en su mente, haciendo surgir recuerdos de su infancia, de los tiempos en que él y don Fernando pasaban horas juntos, pintando y discutiendo sobre arte. Debería haber estado más presente, padre. Debería haber valorado todos esos momentos. Es fácil perderse en medio del ruido del mundo, hijo mío, respondió don Fernando, con un tono suave. Pero ahora tienes la oportunidad de cambiar eso. No te olvides de quién eres. En ese instante, algo dentro de Alejandro cambió. Decidió que, independientemente de lo que sucediera en su vida profesional, necesitaba priorizar a su familia. Mientras tanto, el pensamiento de la exposición que se acercaba llenaba su mente. Quiero que estés allí, padre. Quiero que brilles nuevamente. El arte es lo que amas, y quiero que los demás lo vean. La expresión de don Fernando se iluminó al escuchar las palabras de su hijo. Eso sería maravilloso, Alejandro. El arte es mi vida, y compartir eso con el mundo, contigo a mi lado, sería un sueño realizado. La conversación entre padre e hijo fue interrumpida por la entrada de Lucía, quien traía consigo un aire de esperanza. Buenos días, señores, ¿cómo se sienten hoy? Sonrió, y la energía en la sala cambió instantáneamente. Lucía tenía ese don de iluminar el ambiente, y Alejandro la observó con gratitud. Estamos bien, Lucía. Solo reflexionando sobre lo que realmente importa en la vida, respondió Alejandro. Lucía se acercó a la cama y tomó la mano de don Fernando. La recuperación es un proceso, pero usted es un luchador. Creo que su pasión por el arte le ayudará a sanar más rápido. Don Fernando sonrió, encantado por su presencia. Tienes razón, querida.
El arte siempre ha sido mi medicina. La conversación fluyó naturalmente, y Alejandro se dio cuenta de lo reconfortante que era la presencia de Lucía. No solo era una enfermera, era una amiga, una confidente, alguien que comprendía las complejidades de la vida de don Fernando. Estamos pensando en hacer una gran exposición, Lucía. Un regreso triunfante para mi padre. Él lo merece, dijo Alejandro, con determinación en su voz. Eso sería increíble, exclamó Lucía, sus ojos brillando de emoción. Don Fernando tiene tanto talento, y es hora de que el mundo lo vea nuevamente. El viejo artista la miró con admiración, sintiendo un calor en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. Con tu ayuda, Lucía, siento que puedo hacerlo. La conversación entre ellos tuvo un efecto revitalizante. Mientras se preparaban para la exposición, la pasión de don Fernando por el arte comenzó a resurgir. Hablaba animadamente sobre sus antiguas obras, compartiendo historias que Lucía escuchaba con atención, y Alejandro se sentía cada vez más motivado para apoyar esta nueva fase de su padre. En la víspera de la exposición, la energía en la casa estaba eléctrica. Lucía y don Fernando revisaban las obras que se exhibirían. Esta pintura siempre ha sido una de mis favoritas, comentó don Fernando, mirando un cuadro vibrante que retrataba un paisaje de México. Es hermosa, y estoy segura de que a la gente le encantará, dijo Lucía, mientras pasaba sus dedos por los colores vibrantes. Alejandro observaba de lejos, sintiendo un creciente orgullo por su padre y una nueva admiración por Lucía. Finalmente, llegó el día de la exposición. La galería estaba llena, y la gente caminaba admirada por las obras de don Fernando. Durante todo el evento, Alejandro notó cuánto estaba feliz su padre, rodeado de admiradores y amigos. Don Fernando estaba radiante, y la alegría que emanaba de él era contagiosa. Esto es solo el comienzo, padre, susurró Alejandro, mientras observaba al viejo artista ser rodeado de elogios. Eres un verdadero genio, y estoy tan orgulloso de ti. Gracias, hijo mío. Este momento es la prueba de que nunca es tarde para volver a empezar, respondió don Fernando, con los ojos brillando de lágrimas de felicidad. En ese instante, Alejandro comprendió que, a pesar de las dificultades y la presión que lo esperaban, la verdadera riqueza en la vida no estaba en los logros financieros, sino en las relaciones que cultivaba y en los recuerdos que creaba junto a su familia. Y así, mientras la noche avanzaba y los aplausos resonaban, Alejandro decidió que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que ahora, más que nunca, el arte y el amor serían sus verdaderas prioridades. Alejandro estaba en su sala de reuniones, rodeado de rostros tensos y preocupados. El clima era pesado, un contraste gritante con la atmósfera vibrante de la exposición de arte que había ocurrido la noche anterior. El recuerdo del brillo en los ojos de don Fernando mientras recibía aplausos aún resonaba en su mente, pero ahora, la realidad de la crisis financiera de su empresa amenazaba todo lo que había construido. Necesitamos actuar rápido, Alejandro. Las deudas se están acumulando y nuestros inversionistas no esperarán para siempre, dijo Marco, uno de los socios más influyentes, con una expresión de desesperación. Lo sé, respondió Alejandro, pasando la mano por su cabello, tratando de organizar sus pensamientos. Pero no puedo simplemente ignorar lo que sucedió con mi padre y Lucía. Ellos me necesitan ahora más que nunca. No puedes dejar que la emoción interfiera en los negocios, retrucó Clara, otra socia, con un tono cortante. Si no encontramos una solución, todo esto puede acabar en nada. Las palabras de ella resonaban en su mente, pero Alejandro estaba decidido a no dejar que la presión del trabajo lo alejara de la nueva dinámica que había construido con su padre y Lucía. Él respiró hondo, tratando de encontrar un equilibrio. ¿Qué sugieren ustedes?, preguntó, intentando mantener la calma. Necesitamos pensar fuera de la caja, sugirió Marco, mirando intensamente a Alejandro. ¿Y si usamos el arte de don Fernando? La exposición fue un éxito, y eso podría darnos una nueva dirección. Alejandro frunció el ceño, considerando la idea. ¿Cómo así? ¿Vender las obras de mi padre? Él no está listo para eso. No exactamente vender, sino una colaboración.
Podemos crear una línea de productos inspirados en sus obras. El arte y los negocios pueden ir de la mano, dijo Clara, con un brillo en los ojos. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y Lucía entró. Tenía una sonrisa radiante, pero la expresión de Alejandro hizo que su corazón se acelerara. Disculpen la interrupción, pero traje algunas de las pinturas de don Fernando para mostrarles, dijo, sosteniendo una carpeta con delicadeza. Lucía, comenzó Alejandro, estamos discutiendo algunas soluciones para la empresa, y tal vez. Dudó, las palabras acumulándose en su garganta. Tal vez el arte de tu abuelo pueda ser la clave para salvar la empresa, completó Marco, sin darse cuenta de la conexión que estaba a punto de revelarse. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa e interés. ¿Tu abuelo?, preguntó Alejandro, intrigado. ¿No mencionaste que él era artista? Lucía frunció el ceño. ¿Mi abuelo? Él fue un artista famoso, amigo de don Fernando. De hecho, la paleta que encontré con él era de mi abuelo. Nunca supe que se conocían. Su rostro se iluminó con una nueva comprensión. Eso es increíble, murmuró Alejandro, sin saber muy bien qué hacer con la información. Entonces, tenemos una conexión entre las dos familias. Sí, dijo Lucía, con un brillo emocional en los ojos. El arte podría unir nuestros mundos de una manera que nunca pensé que fuera posible. Si podemos crear una colección que una el arte de don Fernando con el legado de tu abuelo, eso no solo ayudaría a salvar la empresa, sino también a rescatar el valor del arte en la vida de don Fernando, sugirió Clara, ahora visiblemente entusiasmada. Alejandro sintió una ola de esperanza. Podemos hacer una exposición conjunta, una celebración del arte que no solo honraría a mi padre, sino también a tu abuelo. Lucía, ¿estarías dispuesta a ayudarnos a unir estas historias? Claro, Alejandro. Sería un honor, respondió Lucía, con los ojos brillando de emoción. Mientras los cuatro conversaban, Alejandro se dio cuenta de que la conexión entre Lucía y don Fernando era más profunda de lo que había imaginado. Vamos a trabajar en esto, dijo, decidido. No solo para salvar la empresa, sino para darle a don Fernando y a ti, Lucía, la oportunidad de brillar como se merecen. La reunión terminó con un nuevo sentido de propósito. Alejandro sabía que aún había desafíos por delante, pero la idea de unir arte y amor, de conectar vidas a través de la creatividad, parecía ser el camino correcto. Miró a Lucía, que le sonreía, y sintió que, finalmente, estaba en el camino correcto no solo para salvar su empresa, sino para construir una nueva familia junto a su padre y la mujer que comenzaba a ocupar un lugar especial en su corazón.